Want to prepare ourselves to hear the word of God this morning? ¿Quién quiere escuchar palabra de Dios en esta mañana? Who wants to hear word of God this morning? Come on, ¿quién quiere escuchar palabra de Dios en esta mañana? Come on, who wants to hear the word of God this morning? ¿Por qué hemos venido a este lugar en esta mañana? Why have we come to this place? Yo no sé usted, pero yo he venido para alabar a Dios. I don't know about you, but I've come to praise God. Qué hermoso tiempo de alabanza y adoración, hermanos y hermanas. What a precious time of praise and worship we've had. Somos privilegiados como hijos de Dios We are privileged as children of God de poder venir a alabar a Dios en su casa, to come and praise God in His house. entregarle a Él lo que Él se merece, amén. Give to Him what He deserves. Y ahora esperar que Él nos dé a nosotros Now wait for Him to give to us lo que nosotros necesitamos oír. what we need to hear. ¿Quién quiere escuchar palabra de Dios? Who wants to hear the word of God? ¿O quiere escuchar palabra de Benjamín San Martín? Or who wants to hear my words? Porque no tengo muchas palabras, le digo ahora. I don't have many words. La palabra de Dios The word of es God lo que necesitamos en estos días, is what amén. we need in these days. Amen? Y hermano, estoy bien nervioso, And I'm very nervous. no sé por qué, I don't know why. pero yo creo que Dios va a hacer algo maravilloso en esta But mañana. I believe God is going to do something marvelous this morning. Abre tu corazón, Open up your heart, tu mente, your mind. deje todo a un lado, Leave everything to one toda side. preocupación. All your worries. Entrégate ahora para escuchar la palabra de Dios. Give yourself now to hear the word of Y God. te aseguro And I can assure you que Dios te va a hablar. that God will speak to you. Te lo aseguro que I Dios can te va a assure hablar en you esta mañana. God will speak to you this Aunque morning. sea una palabra, Unless at least one word, pero Él te va a hablar. but He's going to speak to you. Amén. ¿Por qué no se Amen. pone de pie conmigo? Why don't you stand with me? Y vamos a orar juntos en esta mañana. And we're going to pray together this morning Y a pedirle a Dios que Él tome el control de todo lo que se haga en este lugar. and ask God to take control of everything that He's done in this place. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias queremos darte una vez más Lord God, we want to thank you once again por estar aquí reunidos for being here together como iglesia, Señor, as a church, Lord, como familia de as a Dios, family of God, en este lugar para escuchar tu palabra, in this Señor. place to hear your word. Y queremos poner este tiempo en tus manos, I Señor. want to put this time into your hands. Que tu Espíritu Santo se mueva con poder en este lugar. Your Holy Spirit will move with power in Que tu this place. Espíritu Santo me guíe en esta Your mañana. Holy Spirit would guide me this Que morning. la palabra de Dios sea predicada en este lugar. That the word of God would be preached in this place. Que solo la palabra de Dios sea entregada en este lugar, That Señor. only the word of God will be given in this place. Habla en nuestros corazones, Señor. Speak to our hearts, Lord. Que produzca cambio en nuestras vidas, That will Señor. produce changes in our lives. Queremos darte gracias desde ya por lo que tú vas a hacer en esta mañana, We Señor. want to thank you for what you're going to do this En morning. el nombre de Jesús oramos y la iglesia In the dice, name of Jesus we pray. And the amén. church Y si says, quiere abrir su Biblia, así como está parados. if you want to open your Bibles just as you stand, Y vamos a ir a Judas. we're going to go to Jude. ¿Cuántos conocen el libro de Judas? How many know the book of Jude? Bien cortito el libro. A very short book. Solo tiene un capítulo. It just has one chapter. Y vamos a ver un tema en esta mañana, hermanos, que yo sé que Dios me lo ha dado. And I'm going to speak about a topic that I believe God has given to me. Y los que vinieron el miércoles en la noche And those that came on Wednesday night recibieron el entree. received the entree. Porque el hermano Ricardo en la enseñanza, What Brother Ricardo said in the teaching, a los fines de la enseñanza de esa noche, at the end of the teaching that night, estaba tocando acerca de esto, lo que va a hablar en esta mañana. he's speaking about what I was going to speak about this morning. Yo he estado preparando este mensaje por unas 2 semanas ya. I have been preparing this message for almost 2 weeks. Y después de escuchar al hermano Ricardo, And after hearing Brother Ricardo, que tiene más experiencia que yo who has more experience than en me exponer la palabra de Dios, in speaking about the Word of God, pero saber que estamos en la misma línea, but to know we're in the same line, me da gozo en saber que sabe que Dios está en control, hermanos y hermanas. it's joy to know because God is in Y saber control. que sabe que no son mis cosas, Because it's not my things no las cosas del hermano, or brother's sino que things son las palabras de But Dios it's que the word of tenemos God. para nosotros. Amén. that we need today. Así que Judas, So Jude, capítulo 1, el único capítulo que hay. chapter 1, there's only Vamos a one. leer del versículo 3 al 8. And we're going to read from verse Si 1 lo tiene, me puede decir 3 to amén. 8. Have you Lo found quiero it? escuchar en esta mañana, hermanos. ¿Me puede decir amén? Can you say amen? Leamos. Let's read. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? How many say amen to that word this morning? En esta mañana, hermanos, This morning, tomen asiento, por favor. please be seated. Tengo por título mi mensaje esta mañana, I've put a title on my message this morning. Batallando por la fe. Battling for the faith. Batallando por la fe. Battling for the faith. ¿Saben, hermanos y hermanas, que estamos en los últimos días? Ya lo sabemos. You all know that we're living in the last days. ¿Cuántos lo saben? How many know it? Estamos en los últimos de los últimos días. We're in the last of the last days. Estamos en tiempos peligrosos. We are in dangerous times. Estamos en tiempos malos. We're in evil times. Estamos en tiempos que las cosas buenas We're in times that good things se llaman malas. are being called bad, Las cosas malas and the bad things se le llaman buenos. are being called good. ¿Y sabe qué? You know what? Estamos en tiempos peligrosos. We're in dangerous times. No en el mundo, Not in the world, pero en la iglesia. but in the church. Estamos en un tiempo We're in a time en que la iglesia de Dios, that the church of God, la sagrada iglesia de the Dios, sacred church of la God, iglesia que está comprada por la sangre de Cristo the Jesús, church that was bought with the blood of Jesus Christ, está dando ataque. is under attack, Y tenemos que batallar, hermanos y hermanas. and we have to fight. Vamos a ver algunas cosas en esta mañana. We're going to see a few things this morning, Una es acerca de los falsos profetas. and one of them is about the false prophets. ¿Cuántos saben que lo hay? How many know that they are false Lo vamos a ver. prophets? Si no me cree, lo vamos a ver. If you don't believe it, we're going to see it. En estos días hay falsos profetas, In these days, there are false prophets, falsos maestros, false teachers, falsos hermanos, false brothers, falsas hermanas false sisters en las iglesias. in the churches. Oh, algunos dicen, wow, ¿cómo? Some would say, wow, how's that? Si lo están, hermanos. But they are there. Y también vamos a ver la segunda parte de mi mensaje. And we're also going to see the second part of my message. Quiero entrar y sabemos mucho de las falsas enseñanzas que hay en las iglesias hoy día. We know a lot about the false teachings in churches today. Hablamos mucho de ellos en We estos speak días, a lot about them today. que es necesario hacerlo. It's necessary to do Pero so. quiero proyectarme en uno solo. But I want to project in Y one dice ahí area. en el versículo que hemos leído aquí, en el versículo 4, And in verse 4, I want to read that again. dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Ungodly men who turn the grace of God into lewdness. Vamos a meditar un tiempo en esa porción de la palabra también. And we're en going to esta meditate a mañana. little bit on that portion of the scripture. Así que ¿quién está conmigo en esta So mañana? who is with me Si this quiere, morning? póngase los cinturones. Please put on your Nos seatbelts. preparamos para despejar en esta mañana, amén. Let's get ready to take off this morning. Y como dije, hermanos, estamos en los últimos días. And as I said, we're in the last days. Es necesario saberlo. It's necessary to know it. Es necesario que la iglesia de Dios esté alerta And it's necessary for the church of God to be alert a lo que viene. of what's coming. Sabe que hay hombres malos. You know, there are evil men. No lo digo yo, I don't say lo it. dice la palabra de The word of Dios. God says it. Hombres que vienen a las iglesias Men that come to church vestidos como dressed as what? de ovejas, As sheep. pero que son qué? But they are what? Lobos rapaces. But they're wolves Le quieren causar daño al cuerpo de that Cristo. want to cause harm to the people of Christ. ¿Y por qué? Why? ¿Por qué quieren hacerlo? Why do they want to do it? ¿Qué es el deseo? ¿Por qué quieren hacer daño a la iglesia de Cristo What's Jesús? their desire to hurt the church of Jesus? Yo sé, ¿sabe por qué? You know why? Yo digo porque son mandados del diablo. Because I believe they are sent from the devil. Y será un poco duro quizás en esta mañana, And I might be tough this morning, pero estamos en los últimos días. but we're in the last El days. diablo lo sabe The devil knows it, y él quiere causar lo más problemas que pueda a la iglesia de Dios. and he wants to cause the most amount of problems to the church of the Y Lord. en estos días que estamos, And in these days that we live in, déjeme decirle que solo hay un remanente del pueblo de Dios there's only a remnant of the people of que God verdaderamente who truly están buscando el reino de are Dios. seeking the kingdom of God. Estamos nosotros en ese remanente en esta Are mañana. we in that remnant this morning? Solo usted lo puede responder en esta mañana. Only you can answer that this morning. Yo creo que estamos en una iglesia I believe we're in a church donde se predica la palabra de where we Dios, preach the word of the Lord, donde la palabra de Dios es enseñada. where the word of God is taught. ¿Cuántos dicen amén? How many Yo say amen? creo que sí. I believe so. Una palabra que no es aguada, A word that's not watered down, no una palabra cambiada a word that has been changed, para que suene bien a los so it would oídos, sound good to your sino ears, la palabra de Dios but the word of que God produce cambio, that produces que trae change salvación de and brings vidas. Amén. salvation to our lives. ¿Qué es el objetivo de los falsos profetas?
¿Qué es el objetivo de los falsos What's profetas? the objective of the false prophets? Tengo aquí meter doctrina falsa en las iglesias. And it's to put false doctrine into church. Enseñanzas que confunden al pueblo de Dios Teachings that confuse the people of God. para el fin hacer caer a los hijos de Dios. And the end to try and bring the people of God down. Y la palabra de Dios And the word of God los advierte muchas veces warns us many times que esto iba a suceder. that this was going to happen. Si pasó en lo pasado, en los primeros cristianos, If it happened in the primitive church, ¿cuánto más ahora? how much more today? Que estamos casi al final de la vida, That we're at the end of our lives. que se van a levantar hombres falsos. False men are going to rise up. Tengo algunos versículos y quiero que vayan conmigo I have a few verses that I want para you to go with poner me. la fundación en esta I mañana. want to allow the Si foundations. quiere this vamos morning. a Mateo, Let's go to the book of Matthew, Mateo 7, chapter 7. y vamos a leer del 15 al 16. And we're going to read verses 15 and 16. Cuando lo tienen, por favor, dígame amén. When you have found it, please say amen. Mateo 7 del 15 al 16 dice, Matthew chapter 7, verse 15 to aquí es 16. Jesús hablando, Jesus speaking here. guardaos de los falsos profetas Beware of false prophets que vienen a vosotros who come to you con vestidos de in ovejas, sheep's clothing, pero por dentro son lobos rapaces. but inwardly they are ravenous wolves. Por sus frutos lo conoceréis. You will know them by their fruits. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos Do men gather grapes from thorn bushes e higos de los obrojos? or figs from thistles? ¿Qué es la respuesta a eso? What's the answer to that? Que no, amén. No. Segunda de Pedro, 2 Peter capítulo 2. chapter 2. Vamos a leer del 1 al 3. And we're going to read from verse 1 to 3. Y dice así, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, But there were also false prophets among the people, como entre vosotros falsos maestros, even as there will be false teachers among you, que introducirán encubiertamente herejías who will secretly bring in destructive heresies, destructoras, y aún negarán al Señor como los rescató, even denying the Lord who bought them, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. and bring on themselves swift Y destruction. mire esto, hermano, y muchos seguirán sus desilusiones, And many will follow their destructive por ways, causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. because of whom the way of truth will be blasphemed. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, But covetousness they will exploit you with con palabras fingidas. deceptive words. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, For a long time the judgment has not been idle, y su perdición no se duerme. and the destruction does not slumber. Leyendo el versículo 2, y muchos seguirán sus desilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. And verse 2 where it says, and many will follow the destructive Se ways. parece que aquí se está escribiendo a la iglesia de hoy. And it's as if he's writing to the church of today. Es como si ahí está viendo el panorama, el cuadro de lo que iba a suceder en nuestros días. It's like he's looking ahead to the picture of what's going to happen in our days. ¿Sabe que el nombre de Jesús es blasfemado en este día? You know that the name of Jesus is blasphemed today? ¿Sabe que el mundo lo blasfema? The world blasphemes him. El mundo se ríe de la iglesia. The world laughs at the church. ¿Pero por qué? But why? ¿Qué hace la iglesia? What does the church do? ¿Qué hacen los grandes hombres de Dios? What do the great men of Que God están en do? los púlpitos predicando. Using the pulpits to ¿De qué preach. están hablando? What are they ¿De speaking qué están about? predicando en estos días? What are they preaching about today? ¿Qué es lo primero que menciona el mundo cuando piensan en la iglesia? What is the first thing the world talks about when they mention the church? ¿Que me van a robar qué? That they're going to steal what? ¿Me quieren tomar mi qué? They want to take what? ¿Que quieren tomar el dinero? Ahí dice, por avaricia habrá mercadería de vosotros. They want to take my money. It says there, by covetousness they will exploit you with deceptive words. Esa palabra es para hoy. This word is for today, Es para la iglesia de nuestro for the siglo, church. hermanos y hermanas. of our age. Que estemos bendecidos en una iglesia que se habla la palabra de Dios. Amén. To be blessed to be in a church that speaks the word of God. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cuidarnos. But you know, we have to look after ourselves. Tenemos que tener mucho cuidado. We have to be very careful. ¿A quién prestamos oídos? Who do we pay attention to? ¿A quién dejamos que los hable de la palabra de Dios? Who do we allow to speak the word of God Si to estamos us? en los últimos tiempos, And in the last days, tenemos que tener mucho we cuidado. have to be very careful. Yo creo que los falsos profetas, I believe the false los prophets, falsos the predicadores, false teachers, falsos maestros, or preachers son bien astutos. are very wise or No van a venir astute. a nosotros con una mentira abierta. They're not going to come to us with an open lie. Van a venir They're going to come con palabras with words para tratar de persuadirnos, to try and persuade us, tratar de decirnos que estamos mal. try and tell us we are wrong. Iglesia de Dios, la palabra para hoy The word of God for today, es una advertencia It's a para warning. usted y para mí. for you and me.
si no los cuidamos como iglesia, If we don't look after ourselves as a church, si no los cuidamos como familia, as a family, estamos en peligro. we run a danger. Estamos en peligro de perderlo todo. We're in danger of losing it all. ¿Sabe que el diablo no viene para jugar? You know, the devil doesn't come to El play. diablo viene para qué? He comes to do what? Como ¿quién lo conoce? El diablo Who viene knows? para, He comes to what? te quiere matar, He wants to kill te you, quiere robar, te quiere steal from you, destruir. destroy you. Y si lo puede hacer todo de un solo, lo va a hacer. If he can do it all at once, he'll try ¿Cómo his nos best. preparamos nosotros? How do we prepare ourselves? ¿Cómo nos alistamos para ese ataque? How do we get ready for that attack? ¿Cómo batallamos nosotros por How lo do- que tenemos? We battle with what we have. ¿Sabe que lo que nosotros tenemos es precioso, hermanos? You know, what we have is precious. ¿Quién es salvo aquí en este lugar? Who is saved in Lo this que tenemos place? es precioso, What we hermanos y have hermanos. is precious in this Es place. algo que nosotros tenemos que batallar. It's something that we have to fight for. Si te dijeron que el cristianismo era fácil, If they told you Christianity was si easy, te dijeron que es una cama de rosas, if they told you it's a bed of roses, déjame decirle que te mintieron. let me tell you they lied Porque la to you. realidad es The reality que el is camino del Señor that the way of the Lord es difícil. is difficult. No lo podemos hacer solo. We can't do it alone. Solo con el Señor Jesucristo, Only with our Lord con el Jesus, poder del Espíritu with the Santo, power of the Holy podemos Spirit, caminar en esta vida. that we can walk this life. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Solo no lo podemos hacer. We can't do it alone. ¿Es algo por qué batallar? Is it something to fight for? Is it something worth fighting for? Que nuestra fe. Our faith. ¿Qué tiene usted si pierde la fe? What do you have if you lose your faith? ¿Qué esperanza tiene usted? What hope do you have? ¿Qué esperanza tengo yo What hope do I have si pierdo la fe? if I lose my faith? Mejor perder la vida, Better off losing your life porque lo perdemos todo. because we lose it all. ¿Sabe que en Cristo Jesús lo tenemos todo? You know, in Jesus Christ we En have it Cristo all. tenemos la We salvación, have salvation, la sanidad, healing, la liberación. deliverance, Amén, todo. everything. Sin Cristo Without Jesus, tenemos muerte, we have death, destrucción destruction por la eternidad. for all of eternity. Y es por eso porque es tan urgente, hermanos y And that's hermanas, why it's so urgent, brother and sister. que esta mañana entendamos la palabra de This Dios. morning we'd understand the Word of God. Mi oración es que la palabra que tengo My prayer is that the Word that I have pueda salir como Dios la quiera mandar. will go out as God wants it Porque to. yo he estado con esta palabra por ya 2 semanas Because I've had this Word for 2 weeks dentro de mí creciendo inside of me growing. y quiero entregarla así como Dios me la ha dado. And I want to hermanos. give it to you as God has given it Vamos to a me. Efesios 4. Let's go to Ephesians chapter 4. Vamos a leer el verso 14. Let's read verse 14. Efesios 4:14. Ephesians chapter 4 verse 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, That we no longer be children, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, tossed to and fro and carried about with every Por es- wind of doctrine, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting. Una vez más, eso es la palabra de Dios Once hablando. again, that's the word of God speaking. No tengo que añadir nada a eso. I don't have to add anything to it. Si la palabra lo está diciendo que hay hombres que vienen If the word is saying that there are men that come con doctrinas falsas, with false doctrines, lo van a venir, hermanos. they're going to come. Van a estar. They're going to be there. Y déjeme decirle que no siempre van a estar en los púlpitos. Let me tell you, they're not always going to be in the Los pulpits. falsos no siempre van a estar predicando. The false ones won't always be preaching. No siempre van a estar en la They música. won't be always in the music. A veces van a estar sentados. Sometimes they're going to be sitting Van a down estar entre el pueblo amongst the people para traer confusión, to bring confusion, para traer daño al pueblo de Dios. to bring hurt to the children of God. Romanos. Romans, Vaya conmigo. go with me. Romanos 16. Romans chapter 16. De 17 al 18. Verse 17 and 18. ¿Lo tienen? Have you found it? Amén. 17 dice así. Mas os ruego, hermanos, Now I urge you, brethren, que os fijéis en lo que causa divisiones note those who cause divisions y tropiezos en and, contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, and offenses contrary to the doctrine which you learned, y que os apartéis de ellos, and avoid them. porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo, For those who are such do not serve our Lord Jesus sino a Christ, sus propios vientres, but their own belly, y con suaves palabras and by smooth words y lisonjas and flattering speech engañan los corazones de los ingenuos. deceive the hearts of the simple. Una vez más, ahí Once están. again, there it is. La palabra de Dios nos advierte The word of vez God tras vez. Warns us time after time. Si la iglesia de Dios no está firme If the church of God is not firm en lo que creemos, in what we believe, no estamos firmes we're not firm en la enseñanza in the teaching de nuestro Dios, of our God,
fácil podemos caer. We can fall easily. Y déjame decirle, una vez que caemos, And let me tell you, once we se fall, nos hace muy difícil regresar it's very hard to come back a los caminos de Dios. to the ways of the Lord. ¿Y por qué es eso? And why is that? ¿Sabe que yo me pregunto en estos días, I ask myself these days, ¿por qué hay tantos hermanos y hermanas? why are there so many brothers and sisters, O que eran hermanos y hermanas, or that were brothers and que, sisters, que ya no están en las iglesias, and they no longer go to church? ya no creen en las cosas de Dios, They don't believe in the things of God ya no anymore. son usados por Dios. They're not used by God. ¿Qué pasó? What happened? ¿Qué ha sucedido en esas vidas? What's happened in their lives? Y empiezo a leer la palabra de Dios. And I start to read the Word of God, Ahí está la respuesta. and there's the answer. Empiezan a ponerle oídos They start to listen a doctrinas falsas, to false doctrines, a la gente que entra people that y come que in, dice que tú estás bien como vives. and to say that you're fine how you Puedes hacer are. lo que quieras, You can do whatever you want, pero estás bien. but you're fine. Déjeme decirle que eso te causa daño. Let me tell you, that hurts you. Aquí en esta iglesia Here in this church, se escucha semana tras we semana hear week after week que Dios that God no le gusta el pecado. doesn't like sin. Voy más allá, que a Dios I'm going to go further and say God, Él odia el pecado. He hates sin. Y si nosotros estamos pecando, And if we are sinning, lo estamos alejando de Dios. we are getting away from Si tú God. estás viviendo en pecado, If you're living in sin, no te estás acercando a Dios, you're not drawing near te to estás God, alejando de Dios. you're going further away from God. Y el peligro está And the danger que is te alejes de una manera that you drift so far apart que llegues al punto de no retorno. that you get to the point of no The return. point of no return. En español no sé cómo se dice. Retorno. Is that, yeah? Retorno está bien. No? Al punto de no retorno. Doesn't sound right. Ustedes no me entienden. Spanglish. Mira, mejor predicamos en inglés, amén. Ya me entienden todos. You understand what I'm trying to say. Pero se puede llegar a ese punto. But I can get to that point, Y lo puedo hablar porque lo he visto. and I can speak about it because I've seen it. Y lo que digo que no es bonito, hermanos. And it's not good Ver familias to see families, enteras whole families, que antes servían a Dios, that one day serve the Lord, ahora en el mundo. now in the world. Y me miras y dices, ¿puede pasar eso? And you look at me and say, can that happen? ¿Cuántos saben que puede suceder eso? How many know that that can happen? ¿Cuántos lo han visto con sus ojos? How many have seen it with their eyes? ¿Cuánta pena le da? A mí, hermano, me da una pena How sad do you get? I get sad pensando en amigos con los cuales yo he crecido, to think about friends that I grew up with. personas que yo mucho tiempo estaba con ellos durante creciendo, And with them, I spent a lot of time growing en la up iglesia, in the church, alabando a Dios praising juntos, God, en la escuela dominical juntos, at Sunday school together. y ahora ni saber de ellos. And today, not even know about them. Están en el mundo, They're in the world. están ciegos, They're blind. están como Samson, They're like se le Samson. quitaron los ojos, They ya took no out his pueden ver eyes. la gloria de Dios, Could not see the glory of God. ya no se alegran en la presencia de They Dios, don't enjoy the presence of God, sino que pierden su tiempo but they waste their time en el mundo. in the world. Y mira, And look, falsos profetas sabemos que hay, we know there are false prophets. falsos maestros sabemos que lo están, We know that there are false teachers. falsos hermanos y hermanas sabemos también que están, amén. False brothers and ¿Cuántos sisters. dicen amén? Lo How many sabemos. say amen to that? Y si empezamos aquí a nombrar And we start here naming falsa doctrina, false doctrines. estaríamos aquí yo creo algunas horas We could be here a few en hours solo nombrar las falsas doctrinas. just naming false doctrines. Y por eso esta mañana no quiero entrar en eso, And that's why this morning I don't want to speak about that. porque yo creo que nuestra iglesia ya Because debería estar suficientemente maduro I believe our church should be sufficiently mature enough en poder saber cuándo to know when algo es falso. something is false. Dicen amén. Amen? Yo creo que la iglesia debería ya estar en un punto I believe the church should be at a point que sabemos que eso es de Dios that to know that it's of God y eso no es de or Dios. that it's not of God. Lo que quiero poner el enfoque en esta mañana y lo que dije antes And es what I want to focus on this morning, what I said, hablar aquí donde decía en Judas, to speak here where it says in Jude, donde dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. they convert the grace of God into lewdness. ¿Sabe por qué quiero hablar de esto en esta mañana? And you know why I want to speak about that this morning? Porque alguien no tiene que predicarte acerca del libertinaje en la gracia de Dios. Because someone has to speak to you about lewdness of the grace of God. Es tu decisión. It's your decision. Tú decides You decide convertir en libertinaje la gracia de Dios to convert the grace of God into lewdness o vivir santo y apartado para Dios. or to live holy as separated for God. Es tu decisión. It's your decision. Y en esta mañana, y en esto quiero enfocarme, y en esto quiero darle más tiempo en esta And I mañana. want to focus on this point this morning. Porque ¿qué es el libertinaje? What is lewdness? Lo vimos un poquito el miércoles. We saw it a bit on Wednesday. Déjeme decirle desde ya que a Dios Let me tell you that God no le agrada el libertinaje. doesn't like lewdness. ¿Cuántos saben que como hijos de Dios How many know that as children of somos God, libres? we are free?
¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Come on, no lo puedo escuchar. Come ¿Cuántos on, I hijos can't de hear. Dios son libres en esta How mañana? many children of God are free this morning? ¿Por qué somos libres? Why are we free? No puedo escuchar. Porque Cristo hizo qué? Because Jesus, what? Cristo Jesús murió en la cruz. Died on the cross. En ese punto, And that point, cuando derramó su when sangre, he poured out his blood, cuando nosotros recibimos el sacrificio, when we receive the déjenme sacrifice, decirles, somos libres. we are free. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Dale un How many give aplauso a glory Dios. to Somos God? libres. We are free. Tenemos que dar eso bien claro. We have to have that clear. Cuando Jesús murió en la cruz When Jesus died on the cross, y nosotros ahora recibimos ese sacrificio, and now we receive that sacrifice, nosotros pasamos a ser libres we en become Dios. free in God. ¿Pero qué significa eso? Well, what does it mean? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esa libertad? What are we going to do with that freedom? ¿Qué decisiones tomamos What con, decisions do we take con esa libertad? or make with that freedom? Y en eso quiero ponerme en esta mañana. And that's what I want to talk about this Si morning. quiere ver conmigo a Génesis, Let's go to the book of Genesis, al versículo 2. Y vamos a empezar a entrar a este mensaje. Génesis 2, chapter 2 of Genesis. el versículo 16 y 17. We're going to read verses 16 and 17. ¿Todo lo ha encontrado Génesis? Have we Primer all libro. found Genesis? Y dice así: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: And the Lord commanded the man, saying, de todo árbol del huerto podrás comer, of every tree of the garden you may freely mas eat, del árbol de la ciencia del bien y del mal but of the tree of the knowledge of good and evil no comerás. you shall not eat. ¿Cuánto dicen no comerás? How many say, you shall not eat? Porque el día de que de él comieras, For in the day that you eat of it, ciertamente morirás. you shall surely die. Aquí quiero darle un ejemplo, hermanos y hermanas, And I want to give an example here acerca de la libertad about freedom y del libertinaje. and lewdness. Porque aquí Dios Because here Dios mismo en persona hablando a Adán y a God Eva, himself speaking to Adam and Eve, mandándoles a Adán, perdón, hablando de Adán, speaking to Adam, le muestra todo el jardín, el hermoso, he shows him the beautiful garden, el Edén precioso que lo creó Dios. Garden of Eden. Y le dice, mira, de todos estos árboles puedes comer. And he says, from all these trees you can eat, Todas las frutas hermosas que Dios creó. all the beautiful fruits that you De la can que imagine. quieras comas. Whatever you want, you can eat. Mándate un banquete si quieres de todo. Have a banquet of everything. Come, Eat. disfrútalo. Enjoy it. Pero But de ese árbol en el medio that tree in the middle, no comas. don't eat. ¿Por qué? Why? Porque es del bien y del mal ese árbol. It's the good, knowledge of good and Si evil. comes, morirás. If you eat of it, you'll die. O sea, aquí tenemos al hombre So here we have the man mandado por Dios sent by God, y le dice, commanded by God, saying, de todos los árboles puedes comer, you can eat of all the trees in the garden, pero a ese no lo toques. but don't touch that one. ¿Qué pasa ahora? ¿Quién tiene la decisión Now, who has to make the decision de comer de ese árbol o no comer? to eat of that tree or not eat of that tree? ¿Quién lo tenía? Who had the decision to make? ¿Era Dios? Was it God? ¿Era Dios que iba a estar ahí diciéndole a Adán, no lo comas? Was God going to be there saying, don't eat it? Dios ya lo mandó ya. God had already commanded it. Dios ya le dio la palabra. God already gave him the word. Le dice, coma de todos, pero este no lo He said, toques. eat of every tree except for this one. Así que ahora el hombre So now man tiene la decisión, has a decision to make. pasar por ese árbol To go past a y tree, viendo ahí digamos que fuera manzana. Yo Let's- sé que no era, pero digamos que fue manzana. let's call it an apple. Ahí está dando vuelta And it's turning around in the sunshine. y el hombre no va a comer de eso, va a comer de acá, And man del, says, del "No." mango verde, de lo que sea. I'm not going to touch, I'm going to eat mango, Quizás era salvadoreño, no. mature mango. Y comiendo ahí, comiendo de todo, las frutas, pero y viendo ese árbol ahí. Eating all the fruit there. El hombre perfecto, amén. The man was Dios lo perfect. había creado perfecto. God had created him perfect. Santo, amén. ¿Cuántos Holy. dicen amén? How many say amen? El hombre ahí paseando por el Edén, comiendo bien. So he was going through the garden eating. Yo creo que disfrutando de esa fruta. ¿A cuánto le gusta la fruta aquí? I'm enjoying fruit. How many like fruit here? A la fruta ahí fresquita. Fresh fruit. Mira, ya tienen hambre ya. You're hungry, aren't Solo you? quedan unas horas más, hermanos, para comer. There's only a couple of hours to go Pero before we imagínese eat. el hombre ahí, ningún problema. Can you imagine the man there with no Ahí problem? con su, ¿cómo se llama? El pet, el león ahí al lado de él. And with his pet lion beside him, Ahí quizás con el jirafa ahí por el lado. maybe a giraffe beside Hay him. ningún problema comiendo de todo lo que quería comer. No problem eating everything that he wanted to. Pero estando ahí ese árbol But being there with that tree que Dios dijo no toques, that God said, do not touch, no comas. don't eat. Y todos sabemos qué pasa. And we all know what happens. Dios crea a la mujer God creates the woman. y no fue su culpa. It wasn't a fault. Y llega, ya me van a pegar. Y viene la serpiente y sabemos And the snake comes along and we know what que happens. el diablo
con palabras astucias, and with astute words from the devil, le empieza a decir, no estés loca. Don't be crazy. Coma, cómalo. Mira qué rico se ve. eat of the tree, look how beautiful it looks. Y ahí vemos al hombre y a la mujer entrando en esa batalla. And we see the man and woman entering in a battle. Están libres para comer de lo que quieran. They're free to eat of whatever they like, Están libres de hacer lo que quieran. free to do whatever they want. Una cosa que no pueden hacer. One thing they can't do, Y ahora esa cosa está en la mente. and now that thing's in their mind. Y ahora esa cosa está creciendo. And now that thing's growing. Pero si no vas a morir, But you're not going to die. ¿cómo te va a matar Dios? How can God kill you? No lo va a hacer si Él te creó. He's not going to do it. He created you. ¿Cómo? ¿Cómo te va a matar? How can He kill you? Si Él no quiere que tú seas como Él. He doesn't want you to be like Him. Hasta que, ¿qué pasa? So what happens? Toman esa fruta, They take off the fruit, se la come, they eat it, va al esposo. goes to the Y como husband, el esposo es bien obediente, and husband's very se lo obedient come and también. eats it as well. ¿Y qué pasó? And what happens? ¿Qué pasó? What happens? Comieron la fruta prohibida que no deberían comer. They ate of that fruit that they shouldn't have eaten. ¿Quién tomó la decisión en comer esa fruta? Who made the decision to eat the fruit? ¿Dios o el God hombre? or the man? No estamos hablando de mujer y hombre, aquí no hay batallas, battle of the sexes aquí, no. We're not talking about men or women here. ¿Era Dios God o el hombre? or man? Dios o la creación tenía la God decisión. or the creation? Fue el hombre It was the man que tenía la decisión de comer o no comer, who made the decision whether to eat or not eat, de tomar esa decisión livianamente, to take that decision lightly, de tomar en libertinaje lo que Dios había convert it dicho into lewdness, what God had y said, comer esa fruta. to eat of that fruit. Si vemos ahora If we see now el pueblo de Dios the people of God viviendo bajo la gracia, amén. living under grace, ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo bajo la gracia? how many know we're living under grace? ¿Y por qué dice ahí que están tomando en libertinaje la gracia de Dios? And what do they say that they convert the grace of God into Es lewdness? porque lo que está pasando ahora This is what's happening now. es que bajo esa libertad que tenemos, Is under that freedom that we los have, predicadores, the preachers, los hombres, men, los maestros, teachers, los profetas, prophets, están tomando they're decisiones making que decisions están fuera de la palabra de Dios, that are outside the word of God, que está fuera de lo establecido de Dios. outside what has been established by Eso es God. tomar en libertinaje That is to take into lewdness la gracia de the Dios. grace of God. Creer Believe, que porque estamos bajo la gracia, because we're under grace, podemos hacer lo que nos da la we gana. can do whatever we want. Déjame decirlo, eso está mal. Let me tell you, that's wrong. ¿Quién quiere vivir una vida santa aquí en este Who lugar? wants to live a holy life in ¿Cuántos this saben que place? servimos a un Dios santo? How many know we serve a holy Y God? si nuestro Dios es santo, And if our God is holy, nosotros tenemos que vivir santamente también. we have to live holy as well. Déjeme decirle, y nosotros tomando decisiones And we making que decisions están en contra de la palabra de Dios, that go against the word of God, estamos viviendo el libertinaje y convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios. and we're converting the grace of God Y into déjeme decirle lewdness. que eso significa Let me tell you, that que means estamos viviendo en pecado. that we're living in sin. Wow. La palabra tan fuerte, pecado. The word that's so tough, that word sin. Déjeme decirles la palabra que tenemos que escuchar en esta mañana. It's the word we have to hear this morning. Porque ¿de qué ganamos? Because what do we gain? ¿De qué nos sirve a nosotros? What use is it to Si us? domingo tras domingo los paramos aquí los que predican, If Sunday after Sunday we stand up here, those who preach, venimos como congregación a escuchar la palabra de Dios en este we lugar, come as a church to hear the word of God para in this escuchar place. hermanos y hermanas, Brothers and sisters, estamos bien, and just here, we're estamos bajo fine. la gracia de Dios. We're under the grace of Si sabe God. que Dios los ama, You know, God loves si Él you. lo hizo todo por nosotros, He did it all for si us. ahora una vez salvos, Now, once you're saved, haga lo que quiera. do whatever you Déjeme like. decirle, esa mentalidad, Let me tell you, that esa mentality, doctrina that te doctrine va a matar, will kill you, te va a destruir. will destroy you. Déjeme decirle que aquí en esta Let me iglesia tell you that here in this church, predicamos we preach que no podemos vivir lo que queramos. that we can't live what we want to Tenemos que live. vivir guiados por la palabra de Dios. We have to live guided by the Tenemos word que of vivir God, guiados por el guided Espíritu by the Holy Santo. Spirit. El Espíritu Santo no los va a The guiar Holy Spirit will not guide you a vivir la vida to live the life como queramos. as we want to. Nos vamos a hacer daño. We're going to hurt ourselves. Vamos a hacer daño a nosotros mismos, We're going to hurt ourselves, a nuestras our familias, families, a nuestros amigos. our friends. Dice ahí un versículo que leímos antes, And a verse there that we read before, que algunos han blasfemado el nombre de that Dios. some have blasphemed the name of the Hacen que Lord. los hombres se rían de las cosas de Dios. They make people laugh about the things of God. ¿Sabe que a veces no son los grandes ministerios que hacen eso? You know, there's not big ministries that always A do veces that. somos usted y yo, Sometimes you and I, porque nuestra forma de vivir because our way of living no los trae con lo que hablamos. does not say what we are speaking Hablamos about. una cosa, We speak one thing, predicamos una cosa, we preach one pero thing, vivimos algo totalmente diferente. but we live something completely different. Eso es ser hipócrita. That's being a Y yo hypocrite. no quiero ser hipócrita, yo no And sé usted. I don't want to be a hypocrite. I don't know about you. Decimos
que somos cristianos, We say we're Christians. que creemos en Dios, We believe in God. que Dios es santo y yo soy santo, yo vivo para Él. God is holy, I'm holy. We live for Him. Pero en nuestra vida But our lives, hacemos lo que queremos hacer. we do what we want to do. Salimos los días del fin de semana. We go out on the weekend Vamos a lugares donde no deberíamos ir. to places we shouldn't go. Hablamos con personas que quizás no deberíamos hablar. Speak to people that we shouldn't speak to. Hablamos cosas We speak con things nuestra boca with our mouths que no deberíamos hablar. that we shouldn't speak. Palabras ofensivas Offensive words que causan daño. that cause hurt. Y después creemos que viniendo aquí el domingo a la mañana And then we believe that coming here on a a Sunday alabar a morning, Dios con manos alzadas, praising God with our hands que lifted todo up, está bien. that everything's fine. Déjeme decirlo, estamos Let me tell you, mal. we're wrong. Está mal eso, hermano. That's wrong. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? How many are with me this morning? Yo sé que es una palabra difícil. I know it's a difficult word. Y lo digo porque esta palabra primeramente era para mí. And I say it because that word was for me Sabe que yo first. tengo muchas cosas que cambiar en mi I vida. have many things to change in Y my yo creo life. que usted podría levantar su mano y decir, sabe que yo también. And I believe you could lift up your hand and Si say, me somos too. verdaderos con nosotros mismos, If we're true to ourselves, todos podemos decir, sabe que yo necesito cambiar más. we all need to say, we need to change more. Pero yo he estado en la iglesia toda mi But vida. I've been in church all my life. ¿Qué más tengo que What cambiar? else do I need to change? Déjame decirle que hay mucho. Let me tell you, there's a lot. Usted no ve You don't see cómo actúo yo en el trabajo. how I act at work, Usted no ve cómo actúo yo cuando jugando fútbol, how I act when I play cuando football, hablando con mis amigos. when I speak with my Usted no friends. ve lo que hago yo. You don't see what I do. Yo no veo lo que hace usted. I don't see what you Sabe que hay do. uno que lo está viendo. But there is someone that is ¿Quién está watching. viendo? Nuestro Dios Who nos is está watching? viendo. Our God is Y watching. debería preocuparnos más And we should worry more que Dios nos está that viendo God is watching us que el hermano o la hermana lo esté than a viendo. brother or sister would be watching Quizás us. si el hermano o la hermana lo está viendo, You know, the brother or sister will not be watching. quizás van a ir y van a hablar de usted detrás de su espalda, quizás. Maybe they're going to speak about you behind your back. Van a ver chismes, There's going to be quizás. gossip maybe. Pero sabe que eso no te causa mucho daño. But that doesn't cause us pain. Lo que causa daño What causes us hurt es vivir en pecado is to live in sin y no cambiar and not change y después tener la eternidad en el infierno. and then spend eternity in hell. Si el infierno es verdadero, Hell is real. esa es una de las doctrinas, una cosa que ahora no hablan más del That's infierno. a doctrine that they've come out. They don't speak about hell Oh, no, anymore. no puedes mencionar el infierno Oh, you can't mention hell porque estás condenando a la gente. because you're condemning people. Déjeme decirle, yo no lo estoy condenando. Let me tell you, I'm not ¿Está en la condemning palabra them. de Dios o no? It's in the word of God, isn't it? ¿Existe el cielo? Does heaven exist? ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? ¿Existe el infierno? Does hell exist? ¿Cuántos dicen How many amén? say amen? Porque lo existe. Because it exists. Aunque digamos amén o no, Although we say amen or not, existe. it exists. Si no eres salvo en esta mañana, If you're not saved this si no morning, has recibido a Cristo Jesús como If- Él lo manda en su if you haven't palabra, received Jesus Christ that He has commanded in His word, hoy día es tu día de hacerlo. today is your day to do Es it. urgente que lo hagas. It's urgent that you do Porque el it. día de mañana, ¿quién sabe qué va a pasar? Because tomorrow, who knows what will happen? ¿Quién tiene los días planeados? Who has their days ¿Quién planned? sabe qué va a hacer la semana que viene? How many know what they're going to do next week? ¿Quién sabe si esta noche viene por su alma? How many that know that they come for your ¿Cuántos soul quieren estar tonight? preparados How many are para prepared ese día glorioso? for that glorious Cuando day? nuestro Señor Jesucristo When our venga, Lord Jesus Christ comes, es urgente. it's urgent. No lo pongas a un lado más. Don't put it to us one side No anymore. digas, pero voy a esperar unos años más. Don't say, I'm going to wait a few more Quiero years. disfrutar mi I want juventud. to enjoy my youth. Quiero vivir la vida un I poquito. want to live life a bit. Déjeme decirlo, eso no es vivir vida. Let me tell you, that's not to live life. Estando en las cosas de Dios, eso es vivir vida, hermano. Being the things of God is Disfrutar living de las life. cosas de Dios es Enjoying- vivir una vida. The things of God is living ¿Cuántos life. testifican de eso? How many can witness about ¿Cuántos that? dicen, cuando yo he venido al Señor, How many can say, when I came to the he Lord, aprendido a disfrutar la I vida? have learned to enjoy life. ¿Cuántos dicen, cuando yo estaba en el mundo, When I was in the world, nunca era feliz? I was never happy. Pero ahora conociendo a Jesús, But now knowing Jesus, estoy feliz. Come I on, am ¿cuántos happy. dicen amén? How many say glory to God? Aleluya. Si Él nos hace feliz o no. He makes us happy, doesn't He? ¿Cuántos tienen gozo en su vida? How many have joy in their ¿Sabe lives? que a veces en la tribulación, You know that in the en el tribulation, mismo in problema, the problem, podemos tener gozo? we can have joy. El mundo dice, wow, están locos. The world can say, ¿Y you're cómo lo crazy. puede hacer? How can you do that? Si está pasando por esto, You're going through this. ¿cómo puede estar sonriendo? How can you be smiling? Porque yo creo en un Dios grande. Because I believe in a great Yo creo en God. un Dios que todo lo A puede. God that does O everything. yo creo en un Dios que sana. A God that Un heals. Dios que salva. That saves. Un Dios que da la respuesta. That gives you an Oh, answer. ¿cuántos creen en ese Dios conmigo? many Come believe in on. that God with A me? ese Dios estamos hablando en esta mañana. That's the God we're talking about this morning. Ese es el Dios que nosotros servimos. That's the God that we serve. ¿Cómo no estar gozoso? How can we not be joyful? ¿Cómo no estar contento? How can we not be happy? ¿Cómo no estar agradecido con Dios? How can we not be grateful with God Si Él lo ha hecho todo por if nosotros. He's done it all for us? Dios es bueno. God is good. ¿Cuánto lo creen? How many believe it?
La gracia de Dios. the grace of God, Y estaba meditando en esto. and I was meditating on this. ¿Por qué en estos días Why in these days, las iglesias the churches, creen que por la libertad they believe because of freedom, que pueden hacer lo que quieren en las iglesias? they can do whatever they like in church. Pueden vivir como quieren. They can live as they want. A mí me gusta la música. Por eso estoy en el ministerio de alabanza. Me encanta. I love music, that's why I'm in the La music música industry. cristiana. Christian music. Amén. Amen. Música cristiana. Christian music. Porque hay música del mundo que no deberíamos tocar, hermanos y hermanas. Because our worldly music that we shouldn't even touch. ¿Por qué no entramos en eso un poquito? Why don't we enter into that a little ¿Sabe bit? que la música del mundo You know, the music of the world alaba a un Dios también? praises a God as well. Alaba a un Señor. Praises the Lord. Alaba a un Padre. Praises a Father, Al diablo. the devil. Porque sabe, si uno no está salvo, Because if you're not saved, la palabra dice, ¿quién es tu Padre? the word of God says, who is their ¿Quién era father? nuestro Padre Who antes de was ser our salvo? father before being ¿Quién saved? era? El Who diablo, was it? ¿eh? The devil. Toda la música All music del mundo, of the world, y me atrevo a decir alguna música cristiana, and I dare to say some Christian music, alaba y glorifica al diablo. praises and glorifies the devil. Toda música. All music, No le importa qué palabras están diciendo. don't matter what word they are saying, Si la música no es para alabar y glorificar el nombre de Jesús, if the music is not to praise and worship the name of Jesus, esa música es del diablo. the music Se is lo of the digo ahora devil. mismo. I can tell you right now. Y no me diga, pero solo es un poquito de salsa que me gusta. It's only a bit of salsa that I like. Es que sabes que sí soy cristiano ahora, pero no tan fanático, dicen. I'm a Christian, but I'm not fanatical yet. Sí, me he entregado al Señor, pero todavía me pican los pies un poquito. I've given myself to the Lord, but my feet are still a bit itchy. Una vez caminando con mi esposa en la ciudad, One day I was walking with my wife in the city. fuimos a tener cena un día We went to have some dinner. y no sé si conocen ahí donde está el casino I don't know where en la ciudad. if you know where the casino Y is. no piensen mal, no fuimos a poner ahí dinero en las máquinas. And no. don't think bad about us. We didn't go and play the pokies. Y fuimos a comer y bien rica la comida. Después nos gusta ir a caminar un poquito. We went to eat and went for a bit of a walk. Andábamos con los dos pequeños en ese día. And we had the two children with us. Y saliendo del casino, And coming out of the casino, escuchamos una música. we heard a music. Y así bien latina la música. It was very good Latin Y rhymes se or escuchaba y rhythms. se escuchaba y wow, ¿de dónde está saliendo eso? Y vamos a caminar, dijimos, y fuimos a caminar. And we went to have a walk and have a look. Y al otro lado del casino hay como una cosa de buses ahí que pasa. And the other side of the casino, there's a bus area. Había un carro, un ute. ¿Cuántos conocen los utes? Un pickup, There le was, llaman. there was a ute. Y encima de ese pickup And on top of the ute, tenían unos piques así más o menos de grande, ahí como 2 o 3 ahí detrás del carro. they had about 3 speakers on the back of Y the ahí ute. tenían la música, la salsa, el merengue creo que era ahí, a todo volumen. And they had salsa merengue playing out of that Y dije a music. mi esposa, vamos a caminar a ver And I said, well, let's go and have a look. a cuál hermano encontramos. What brother can we find there? Y no se preocupe, no había nadie. And there wasn't anyone there. Pero lo fuimos a ver porque la música atrae. Because music attracts. Y era interesante la gente, It was interesting to see people sin ninguna vergüenza, without ninguna. any shame, no shame, Ahí moviéndose por todos lados. moving around. Había una mujer There was a woman, que era bien hermosa, bien grande, digamos, was quite large, large, con un hombre cuddly, with a man. que era así, hermano, le digo, con un palito. And the man was the Y stick. esta mujer lo tiraba por todos lados, And this lo woman daba vuelta, was- lo agarraba. Woman was throwing him around and spinning him and doing all Y, sorts of things y with him. nuestros hijos ahí corriendo, jugando, y nosotros ahí parados y nosotros hablando, conversando And we were watching this with my wife and y talking riéndonos un poquito. and laughing a little bit. Pero ¿sabe? A esa gente no le importa nada. They didn't care about anything. A ellos no les preocupaba que yo y mi esposa estuviéramos ahí riéndonos They didn't care that we were there laughing at de them ellos porque se veía ridículo. because they looked ridiculous. Pero ahí estaban ellos. But there they were. ¿Qué es lo que hace la música? What does music do? La música te da un poquito de... Si uno se quiere pues, empezar a mover un poco, Music makes you want to start to move a bit, trae como un gozo. brings a joy. ¿Sabe que la música cristiana, You know, Christian music, la alabanza y la adoración, praise and worship debería traernos gozo a should bring us nosotros? joy. Yo no estoy interesado I'm not interested. que la música cristiana que tocamos aquí, la alabanza y la adoración, The Christian music that we play here, worship and te haga praise, mover, will make you move. bailar. No estamos aquí para eso. We're not here for that. Esta iglesia This church no está aquí para convertirse en un club nocturno, is not to be converted into a para venir a nightclub. bailar y moverse todo. To come and dance and move. Este es un lugar santo. There's a holy place. Y la alabanza y la And adoración praise and worship
es santo is holy para Dios. for God. Y como Pablo decía, que Johnny decía ayer, que es algo que nosotros damos a Dios. It's something that we give to God. Así que si usted está escuchando música del mundo, So if you're hearing worldly music, le animo en esta mañana, I encourage you this morning aléjese de eso. to get away from it. Deje eso a un lado, Put it to one porque side. no está bendiciendo tu Because it's alma. not blessing your soul. Te puede causar It daño. can cause you hurt. Bueno, entramos en eso. Wow. Se ha ido el tiempo. Time has gone. Seguimos. Amén. Let's continue on. Y regresemos donde estábamos, hablando de las iglesias hoy día. Let's go back to speak about the churches today. Y yo sé que aquí somos todos ahora bien tecnológicamente avanzados. And I know that we are all technologically advanced. Todos sabemos usar la computadora, el Facebook, el Internet, el We YouTube. all use a computer on Facebook, Y si YouTube. uno puede ver lo que está pasando alrededor del mundo en las And iglesias. you can see what is going on in church throughout the world. Y yo me admiro, para decir una palabra, And I am admired. mis ojos quedan tan abiertos a ver lo que está sucediendo en las iglesias. Or my eyes are open about what's going on in En church. Facebook hace unos días, On Facebook a couple of days creo que ago, unos hermanos de aquí pusieron una iglesia bailando dentro de las iglesias. someone put a post of a church. They were dancing in Estaban the church. bailando encima del púlpito, Dancing on the pulpit, en el altar de Dios. on the altar of God. Bailando, hermanos y hermanas, una pareja. A couple Moviéndose. dancing, moving. Somos libres. We are free. Somos libres We are free para hacer lo que queramos. to do what we want. Déjeme decirle, eso está mal. Let me tell you, that's wrong. Eso es una abominación. That's an abomination. Como puso un hermano aquí, eso es una abominación Brother put there, it's an abomination a la santidad de nuestro to the Dios. holiness of our God. ¿Cuántos dicen amén? Come How on. many say amen? ¿O cuántos quieren baile aquí? Or how many want to see dance up Déjeme here? decirle que no va a haber baile aquí. Let me tell you, you won't see that. Ese es un lugar santo. There's a holy place. En otra iglesia más cerca a casa, in a church closer to home, muy cerca, en la ciudad de Brisbane. In the city of Brisbane, a church. Y no sé quién va a estar viendo esto en la internet, pero lo tengo que decir. I don't know who's been watching this on the internet, but I've got to say it. ¿Quién sabe en inglés es los characters, de las películas? ¿Cuántos conocen a Batman, a Spider-Man, a los superheroes? ¿Cuántos los conocen? How many know they're superheroes? Batman and Spider-Man and ¿Sabe que yo vi He-Man. en una iglesia, in a church en un domingo, on a Sunday, tuvieron un día they had a day de superheroes of superheroes en el servicio? in the service. Gente vestida People dressed como esas personas. as those people. ¿Te imaginas Spider-Man así con las manos que hace? So Spider-Man with his hand like En la this iglesia. in church, Alabando a Dios. praising God. Déjeme decirle, ¿eso es de Dios o no? Let me tell you, is that of God or not? Yo vi eso I saw that. y lo primero que pensé, The first thing I thought, no way, never. no way. Si las cosas de Dios The things of God no se pueden contaminar con las cosas del mundo, cannot be contaminated with the things es of the algo world. separado. It's something El separate. mundo tiene sus cosas, The world has their things. la iglesia tiene sus cosas. The church has Amén. their thing. Y Amen. las cosas de la iglesia, In the things of church, las cosas de la iglesia the things of church están basadas en lo are que está en based la palabra de Dios. on what's in the Word of God. Nada más Nothing more, y nada menos. nothing less. Si no está en la palabra de If Dios, it's not in the Word of God, no es de it's Dios. not of God. Increíble. It's incredible. Ahí en sus trajes de Batman, In Batman suits, dirigiendo la alabanza y la adoración. leading praise and worship. ¿Cómo estuviéramos? How will we be? Aquí yo vestido de Spider-Man. Imagine me dressed as Vamos hermano, Spider-Man. alaba a Dios. I'll be Tarzan. Tarzán. Yeah, Tarzan. Imagínense Tarzán aquí. Imagínense. Qué ridículo. Imagine how ridiculous. Eso es algo que se ve Something en you la see tele. in TV Para los niños pequeños. with the small children. Que la iglesia de Dios, ¿qué somos? What are we as a church of God? ¿Somos gente estúpida? Are we stupid people? ¿Gente que tiene que ser atraída por el mundo? People that need to be attracted by ¿Ser the world? atraída por las cosas que hace el By mundo? the things of the world? ¿Que ya no es suficiente la palabra de Dios? No longer the Word of God is ¿Que ya no es sufficient. suficiente lo que hizo Jesús en la cruz? What Jesus did is no Yo longer creo que sí es sufficient. suficiente I believe it's enough para salvar almas. to save souls. Si queremos ver almas salvadas, If we want to see se souls tiene que saved, predicar la palabra we de gotta Dios y preach nada más. the Word of God and nothing ¿Cuántos else. dicen amén? How many say amen? La palabra de Dios tiene que ser The Word predicada. of God has to be preached. No me digas que van a haber salvos.
Don't tell me there's going to be people saved Cuando uno está vestido como mascota when you're dressed as a mascot. y diciendo, vengan, vengan, You're si la iglesia ya ahora de este mundo no es aburrida. Come, come. Church is not boring. Yo prefiero tener iglesia I aburrida, prefer to have boring alabando a church, Dios, praising recibiendo God, de parte de Dios, receiving from que God, tener espectáculo y un show del mundo. than a spectacle to ¿Cuántos show the dicen amén? world. Come Everybody on. say amen. Come on. Prefiero que me digan que sos aburrido, Benji, I prefer they would call me porque boring tienes una corbata, because you have a tie on, porque te pones un saco or you put a suit on, y se ve muy aburrido ahí arriba. and you look bored up there. Yo prefiero eso I bajo la prefer unción de that Dios under the anointing of God, que tener cualquier espectáculo aquí en el escenario to have any spectacle up here para in que the la gente se pulpit, sienta bien. so that people will feel No comfortable. estamos aquí para que te sientas We're not bien. here for you to feel comfortable. Estamos aquí para que tú seas salvo. We're here to make you Para que saved. cuando el día venga, So that when the day cuando comes, Jesús regrese por su when iglesia, Jesus comes for his estés church, preparado. We'll be prepared. Come on, ¿cuántos dicen How amén? many say amen? Come on. Y si me ven que me estoy enojando un poco, sí me estoy enojando. If you see me angry a little bit, I'm angry. Porque me enoja mucho eso. Because that gets me very Y sabe que angry. Jesús mismo, You know that Jesus himself, cuando Él fue a la cruz a When- morir en esa cruz, when he went to die on that cross, Él no estaba jugando, he wasn't playing. no le estaban haciendo cosquillas, They weren't tickling him. no le estaban así dando suavemente. They weren't patting him Sabe que le softly. estaban escupiendo en la They cara, were spitting in his le face. estaban arrojando la barba, They were pulling his le beard. estaban dando por detrás, They were hitting him from se estaban behind. burlando de They nuestro were Señor Jesucristo. mocking our Lord Jesus. Él tuvo que ir a la cruz para derramar toda su He had to sangre. go to the cross and shed all ¿Para his qué? Para blood. que la iglesia ahora diga, no, pero eso es muy aburrido. So that the church today would say, oh, No le that's too podemos boring. decir eso a la iglesia ahora. We can't say that to the church Eso today. es muy gruesome, se dice en inglés. It's too gruesome. Se ve muy feo. Looks too ugly. No se puede hablar de un hombre en la cruz You muriendo. can't speak about a man on the cross Déjeme decirle, dying. si no tenemos a Jesús Let me muriendo en tell la you, cruz, if we don't have Jesus dying no on the tenemos cross, nada como we iglesia. have nothing Estamos as a church. perdidos. We are lost. Porque Él hizo en la cruz. Because he went to the cross. Él lo hizo todo. And he did it all. Oh, come on. Él lo hizo todo en la cruz. He did it all on that cross. Las iglesias de hoy pensando que pueden hacer lo que The quieren church today thinking they can do whatever they want bajo la gracia de Dios. under the grace of God. Si la gracia de Dios es Jesús mismo muriendo en la cruz. The grace of God is Jesus dying on that cross. Imagínense ahora tomando nosotros eso como si Él lo tuvo que hacer. He had to do it. Si yo soy bueno, por eso tuvo que morir por mí. He had to die for me. I was No, good. si todos éramos malos. No, we were all bad. Todos estábamos de camino al infierno. We were all going to hell. Es tiempo que los predicadores It's time that the preachers se pongan los pantalones bien puestos put their pants on, well put y lo on, empiezan a declarar and start to que declare Jesucristo that murió en la Jesus died on cruz the cross para salvar tu vida. to save your life. Okay, no porque eras bueno. Not because you were ¿Sabe good. por qué? You know why? Porque Dios nos ama Because tanto. God loves us so ¿Cuántos much. saben que Dios te ama? How many know that God loves you? Porque de tal manera que, For God so loved, porque de tal manera Dios for amó al God mundo. so loved the world. Lo puedes cambiar si quieres, porque de tal manera Dios me amó a mí, You can change it and say, for God so loved me, que mandó a su Hijo, that he sent his son, Jesucristo, Jesus Christ, para morir en esa cruz. to die on that cross. Si no fuera por ese sacrificio, If it wasn't because of that sacrifice, déjeme decirle, no tenemos nada. let me tell you, we have nothing. Convirtiendo en libertinaje la gracia de Dios, Changing the grace of God into lewdness, tomando las cosas sagradas de Dios taking the sacred things of God para placeres humanas. for human pleasures. ¿Por qué hablar de la convertir en mercadería las cosas de Dios? Turning the things of God into commercialism. Mi padre la semana pasada hablaba de esto mucho. My father spoke about this last Y week. doy gracias a Dios por mi padre que siempre habla. And I thank God for Y my predica father la who palabra always que Dios speaks le da. and preaches the word of God that Porque God gives him. ¿cuántos están aprendiendo más y más cada semana de la 'Cause palabra de Dios? how many learn the word of God every week more and more? Queriendo hacerse ricos Wanting to become rich usando la palabra de Dios. using the word of God. Si Jesús no vino para eso. Jesus didn't come for that. Jesús no vino a este mundo para hacerse rico. Jesus didn't come to the world to become rich. Jesús vino a este mundo para darse todo. Jesus came to the world to Para give it all. Él dar. For him to give. No para que la gente le diera, Not for people to give to him, pero para Él dar but for him to give. su vida. His life. En estos días los predicadores, dame, 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 dame. And these days, as preachers are just Y la give me, iglesia, give me, ok, give me. ¿cuánto quiere, cuánto quiere, cuánto And quiere? the church is, how much do you want? How much do you Do want? you take credit card? Do you take FPOS? ¿Por qué? Why? Porque dice ahí que la gente sigue las desilusiones de estos hombres. Because it says there that people follow the deceivedness of these people. Hay gente que cae en la falsa doctrina
Are there people that fall into false doctrine? Amén. Amen. Yo creo que cada día hay gente cayéndose en las falsas doctrinas. I believe every day there are people falling into false doctrine. ¿Por qué? Why? ¿Por qué está sucediendo eso? Why is that happening? Yo creo que es por no conocer la palabra de Dios. Because they don't know the word of God. Sabe que si tú te sostienes, if you sustain yourself de lo que recibes en domingo en la mañana Of what you receive on a Sunday morning para esa semana, for the week, ¿cómo vas a recibir palabra de Dios? how are you going to receive the word of God? Si la única vez que tú abres la Biblia If the only time you open up your Bible es el domingo en la is on mañana, a Sunday morning, estás en problemas. you're in a problem. ¿Cómo vas a poder discernir algo? How will you be able to discern something? ¿Cómo vas a poder hablarle a alguien How will you be able to speak to someone acerca de algo que no sabes? about something you don't know about, Acerca de algo que no about conoces. something you don't know? ¿Cómo puedes hablar? How can you speak? ¿Qué vas a hablar? ¿Qué What are vas you a going to dar? speak? What are you going to give? ¿Vas a dar lo que te han enseñado Are you going to nomás? speak what you have been Lo taught que dijo el only? pastor ese domingo vas a dar. Or what the pastor said to you, that's Lo what que you're going to escuchaste say? en el YouTube, eso vas a dar. Or what you heard on YouTube, that's what you'll Porque give? no conoces la palabra. Because you don't know the word. Es tan importante conocer la palabra de Dios. It's so important to know the word of God. Si hay tanta falsa doctrina en las iglesias. There's so much false doctrine in the church. Yo a veces escucho cosas I sometimes hear things y digo, wow, ¿será verdad eso o no? and I say, well, would that be true? Porque cada vez están cambiando. Because every time they're changing. Si uno no está activo en la palabra de Dios, If you're not active in the word of God, ¿cómo se va a poder proteger en contra de esos ataques? how will you protect yourself from those attacks? Los que van a la universidad aquí, Those who go to university here, si estás aprendiendo una materia, if you're learning a subject, pero no abres tu libro de materia, but you never open up your book, solo estás estudiando cuando estás en clase, all you do is listen to when you're in class. ¿qué va a pasar cuando tengas la prueba? What's going to happen when you have your test, exam? Algunos son inteligentes y igual pasan, Some are intelligent and they pass pero la anyway. mayoría si no estudian, But the majority, if you si don't no abren study, su libro de materia, if you don't open up your subject, no van a pasar, you're not going to pass. porque no vas a conocer suficientemente enough, no You're vas not a saber suficiente You're not going to know enough de esa materia para poder pasar. of the subject to be able to pass the exam. A lo mejor tenemos que hacer un test de Biblia. Maybe we need to do a Bible test. Quizá un domingo lo vamos a hacer. Maybe one No, Sunday. no, we're gonna do- es broma, hermanos. No, it's a joke. Ya casi se iban todos. No, es broma. People are starting to leave. Pero es tan importante que conozcamos la palabra de No, but Dios. it's important we know the word of Si no God. queremos ser influenciados, If we don't want to be influenced, si no queremos ser tomados por cualquier viento, if we don't want to be taken by any old wind, es importante que conozcamos la palabra it's de Dios. important that we know the word of God. He hablado mucho en esta mañana I've spoken a lot this morning acerca de los falsos about profetas, the false prophets, pero lo más importante acerca del libertinaje But de la about- gracia de Dios. converting the grace of God into lewdness. Quiero estar concluyendo ahora, hermanos y hermanas. I'm going to finish now. Si quiere, abre su Biblia Open up your Bible a Mateo, to the book of Matthew, capítulo 24. chapter 24. ¿Cuántos han recibido la palabra en esta mañana? How many have received the word of God this morning? ¿Cuántos todavía no tienen la palabra clara? How many don't have the word of God clear? Si quiere, tomamos otros momentos más para aclarar un poquito más. Let's take a few more moments. Mateo 24, del 11 al 13. Matthew chapter 24, we're going to read verse 11 to Y dice, y 13. muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Then many false prophets will rise up and deceive many. Déjenme decirle, hermanos, van a venir, They're going to come. van a venir. Y por haberse multiplicado la maldad, And because lawlessness will abound, el amor de muchos se enfriará. the love of many will grow cold. ¿Y qué dice el 13? But what does verse 13 say? Mas el que persevere hasta el fin, He who endures to the end ¿será que? shall be what? Este será Shall salvo. be saved. ¿Cuántos dicen amén a la How many palabra de say Dios? amen to the word of God? Mas el que persevere hasta el But fin, he who endures to the end este será salvo. shall be saved. Esto me dice que se puede hacer. This tells me that it can be done. Se puede llegar. You can reach Se puede llegar hasta el final. the end. ¿Qué dice el apóstol Pablo? What does the Apostle Paul He say? peleado la buena I batalla have fought the good fight of y ahora faith, estoy listo para irme. and I'm ready to leave. Hay una batalla que pelear, There hermanos is y a hermanas. battle that we need to fight. Tú tienes que batallar por tu fe. You need to fight for your faith. Yo no puedo batallar por tu I por tu can't fe. fight for your faith. ¿Y cómo se batalla? ¿Cómo es que una batalla, Benji? How do you battle, Benji? Déjame decirle que la batalla es cada día.
The battle is daily. en las decisiones que tomamos, The decisions that we make, en las cosas que vemos, the things we see, en el tiempo que le damos a la palabra, the time that we give to the en el word, tiempo que le damos en las rodillas, the time that we give to our orando a nuestro knees, Dios. praying to our God. Así se prepara para la batalla. That's how you prepare for battle. Para terminar, Judas una vez más. Once again, to finish in Jude. Vamos a ver Judas del 17 al 25 para terminar aquí. 17 to 25. Y dice amén. Y aquel que os poderoso para guardaros sin caída. Perdón, el 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores. Ahí están, hermanos. Que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales que no tienen aquí al Espíritu. Mira, hermanos, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencerlos. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su sangre. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Conservaos en el amor de Dios. La palabra, hermanos y hermanas, está expuesta. The word of God has been exposed. Hemos hablado mucho We've spoken a lot acerca de los falsos, about the false prophets, de lo que está entrando a las iglesias. what's coming into church. Pero yo quiero que ahora empiece a meditar usted But I want you to meditate now en su vida. in your life, Porque usted solo puede cambiar su vida. because you can only change your life. Solo puede tomar la palabra para su vida. You can only take the word of God No for para your su life. hermano o su hermana, Not for your brother or su sister, esposo o esposa. your husband, your wife. Es tu decisión en esta mañana. It's your decision this morning. ¿Cómo estás viviendo? How are you living? ¿Cómo estás viviendo bajo la gracia de Dios? How are you living under the grace of God? ¿Estás haciendo lo que te da la gana? Are you doing whatever you want? ¿O estás tratando de vivir para Dios, pero todavía Or you're trying to live for God, but still hay dificultades? there's difficulty, ¿Hay cosas que todavía te atraen al mundo? things that attract you to the world? ¿Por qué no se pone de pie en este lugar? Why don't you stand with me in this place?